Decimos que creemos en Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Decimos que creemos en Jesús, que es el Hijo de Dios, que es nuestro Señor, que es nuestro Dios. ¿Creer en Dios implica en verdad que tengamos fe en Dios? No son exactamente lo mismo. Se puede creer en Dios y no tener fe. Dice Santiago en su epístola que hasta el diablo cree en Dios. Y claro que el diablo no tiene fe. ¿Qué tan grande es nuestra fe? ¿En verdad creemos tanto como decimos? ¿O en realidad somos hombres de poca fe? De esto estaremos reflexionando esta noche, aquí, en el Club de los Búhos. Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Ante la adversidad tenemos dos opciones: tirarnos al drama o tomarnos de la mano de Dios y seguir viviendo. Te invito a leer mi nuevo libro, Mantén viva tu esperanza, un libro de espiritualidad en tiempos de crisis. Mantén viva tu esperanza. Con este libro aprenderás a dar sentido a la cruz que llevas a cuestas y a cargarla siguiendo a Jesús, conservando la paz y la alegría. En verdad, léelo y mantén viva tu esperanza. ¿Qué hacer cuando las personas en quienes confías te van traicionando una por una? ¿Cómo proceder con justicia cuando los demás son injustos contigo? ¿Quién es la vecina de la calle París? Esta novela de suspenso se entreteje pasando por una aerolínea, una calle, una tienda de almacén, una parroquia, un colegio católico y un tribunal de justicia. Los personajes representan las caras opuestas de la amistad, de la impartición de justicia, de la vocación religiosa y de las relaciones humanas, al tiempo que dos sacerdotes distintos van enseñando cómo enfrentar las crisis y cómo dar sentido a la vida de un jefe de familia ante la injusticia. La vecina de la calle París, una lectura que no podrás detener hasta llegar a su última página. Pide tu copia impresa en Amazon.com, descarga el ebook en Kindle o léelo gratis con tu suscripción a Kindle Unlimited. La vecina de la calle París. Léela ya. Buenas noches, me da mucho gusto saludarte en una emisión más de tu programa El Club de los Búhos, este programa para pensar la vida a la luz de nuestra fe católica. Y en verdad que te agradezco que estés aquí conmigo acompañándome a estas horas de la noche en este programa que pasa de noche porque somos precisamente el Club de los Búhos y los búhos se desvelan y se desvelan para pensar. Y es lo que vamos a hacer aquí en este programa como solemos hacer cada semana. Y me gustaría que comencemos, dado que es un programa para pensar en nuestra vida a la luz de nuestra fe, me gustaría que comencemos como siempre con un momento de oración. Y así es que te invito a que nos pongamos en presencia del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Danos, Señor, la firme voluntad, compañera y sostén de la virtud, que sabe en la fatiga hallar quietud y en medio de las sombras claridad, la que trueca en tesón la veleidad y el ocio en perennal solitud, y las ásperas fiebres en salud y los torpes engaños en verdad. Y así conseguirá mi corazón que los favores que a tu amor debí le ofrezcan algún fruto en galardón.
Y aún tú, Señor, conseguirás así que no llegue a romper mi confusión la imagen tuya que pusiste en mí. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Qué bonito este soneto con el que hemos rezado esta noche. Un soneto que es el himno de la liturgia de las horas para este día, para la hora nona, un himno que se llama Danos, Señor, la firme voluntad. Y me gusta mucho el segundo terceto de este soneto, cuando con confianza se le dice al Señor: conseguirás así que no llegue a romper mi confusión la imagen tuya que pusiste en mí. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, pero nosotros nos encargamos de distorsionar esa imagen. Basta con que mires una foto de cuando eras bebé, incluso de cuando tenías 1 año de edad. Ese que aparece en esa foto, así es como te hizo Dios. Y si después te miras en un espejo, ese es aquel en el que tú mismo te has convertido. ¿Y qué tan distante es esa imagen en la que tú te has convertido de la imagen de ese niño pequeño a quien Dios creó, creándolo a su imagen y semejanza? Ese niño que ves en esa foto era inocente, era sonriente porque era feliz, era tierno, era dulce, reflejaba el rostro de Dios. Y si te miras en un espejo, ¿qué tanto de Dios reflejas con tu vida? ¿Qué tanto de Dios reflejas con tu propio rostro? En este mundo en el que tantas personas, necesitan a fuerza de ponerse una máscara para darse a ver a los demás. Desde que se inventaron los filtros en los teléfonos, ¿cuánta gente no filtra su fotografía para no mostrarse tal cual es ante los demás, ya de entrada? ¿Cuántos hay que no dan su rostro, se esconden en estas redes sociales, se esconden detrás de un dibujo, de una foto, de un paisaje, de un gatito, de algún superhéroe, en fin? No dejan ver su cara, no dejan ver su rostro. ¿A qué le temen? ¿De qué se avergüenzan? Con esos filtros que ocultan quiénes somos en verdad. Es para pensarse, como te digo, el Club de los Búhos es un programa para pensar la vida a la luz de nuestra fe. Y este segundo terceto de este soneto, que depositando nuestra confianza en el Señor se le dice: conseguirás así que no llegue a romper mi confusión la imagen tuya que pusiste en mí, porque esa imagen suya que puso en nosotros la puso justamente cuando nos creó. Y puede ser que nuestra confusión sea lo que haya hecho que nuestro rostro actual no sea un reflejo, no sea una imagen, no proyecte la imagen de Dios para los demás. Y puede ser que sea una confusión incluso relacionada con la fe. Hace poco en Semillas para la Vida, cuando fue el domingo que el Papa quiso dedicar a los abuelos y a las personas de la tercera edad, a mí me afligió mucho ver que en la mayoría de las parroquias donde alcancé yo a ver, y yo sé que, comparado con todas las que hay en el mundo, pues no son muchas, ¿no? Pero aún así, pregunté y nadie me supo responder si en su parroquia se había mencionado siquiera que era el domingo de los abuelos, siendo que el Papa este año, por única vez de forma extraordinaria, hasta concedió una indulgencia plenaria a los que lo celebraran. Entonces al día siguiente en Semillas para la Vida toqué el punto y me lamenté al aire justamente de esto, de cómo pues tantos sacerdotes hicieron caso omiso de las indicaciones del Santo Padre y en consecuencia muchísimas personas ni siquiera supieron que era un día que había que dedicarse a los abuelos y que incluso
hasta haciéndolo, como el Papa indicó, se podía obtener la indulgencia plenaria. Y hubo un individuo que me contestó en una de las redes sociales, que me decía: yo soy abuelo y no necesito de nadie, no necesito de mis nietos, yo solo necesito a Jesús, no sean llorones. What? Un mensaje cargado de soberbia y que aparte pues de refilón hasta me insulta, ¿no? Me dice llorón por lamentarme de que no se le haya dado a los abuelos su lugar, imagínate, y que no se le haya dado su lugar dentro de las iglesias por parte de los sacerdotes que hicieron caso omiso de lo que el Papa indicó. Y me dice llorón. Claro, es muy fácil siempre a la distancia con mensajitos decirnos las cosas que no nos diríamos de frente. Otra vez, las máscaras ahí están. Pero ahí vemos precisamente cómo alguien que es arrogante, como alguien que insulta a otra persona que está tratando de promover los valores familiares. Imagínate, si por eso me dicen de cosas que no me dirán cuando hablo de otras cosas, pero bueno. Pero es una persona que me dice: no necesito de nadie, yo solo necesito a Cristo. Entonces ahí ves una soberbia disfrazada de piedad. Y alguien le hizo eco, reforzando también el punto de vista, argumentando lo mismo: yo también soy abuelo y no necesito de nadie, con Cristo me basta. Cuando en realidad no es así, porque no es bueno que el hombre esté solo, dijo Dios desde que nos creó, y eso que nos creó a su imagen y semejanza. Y de hecho, precisamente porque nos hizo a su imagen y semejanza, nos hizo para ser sociales, para ser personas. ¿Por qué? Porque la persona es el ser que es capaz de relacionarse, de establecer vínculos con los demás. Y porque Dios mismo es una comunidad de amor perfecto, absoluto, eterno, en que hay un padre que concibe a un hijo y un hijo concebido por un padre, y que el amor entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. Por ser la Trinidad una comunidad de amor y por habernos creado Dios a imagen y semejanza suya, es que nos hizo para vivir en una comunidad de amor, con la capacidad de amar y con la capacidad de ser amados, y en consecuencia con la necesidad de ser amados. Entonces esos dejos de autosuficiencia, de que yo me basto solo y con Cristo tengo, ahí vemos precisamente cómo la confusión de la fe nos puede llevar a romper la imagen que Dios puso del mismo en nosotros cuando nos hizo a su imagen y semejanza. En este caso, que nos hizo personas para la comunidad, para poder vivir no solo en comunidad, sino en comunión. Y pues es una realidad que incluso tan importante es respetar a los abuelos, que Dios hizo de ello un mandato. Es el cuarto de la ley de Dios. Honrarás a tu padre y a tu madre, y por supuesto que eso se extiende a nuestros papás grandes, a nuestros abuelos. Entonces decir: yo no necesito de mis nietos, pues es contradecir el mandato de Dios mismo. Ahora, si son personas que sus nietos no les hacen caso, y entonces ellos, para no sentir la herida de que sus nietos no les hagan caso, se disfrazan de autosuficientes, pues qué tragedia realmente que eso suceda. Y precisamente porque eso llega a suceder, y porque hay quienes abandonan a los abuelos, y entonces, o a los papás, o a los hermanos, o a los hijos, y entonces esos abandonos intrafamiliares provocan luego esos dejos de autosuficiencia. Ah, sí, pues yo no necesito de nadie, yo me las puedo solo y no necesito de nadie. Si aquí nadie me hace caso, no los necesito, con Dios me basta. No, precisamente esas fracturas se deben a no vivir en armonía, a no vivir siendo precisamente imagen de Dios como Él nos creó, una comunidad de amor. Por eso me ha gustado este último terceto del soneto, porque pues hay que tener esto presente y hay que hacerlo una oración continua, pedirle a Dios precisamente que nos ayude a que nuestra confusión de la vida y nuestra confusión de la fe misma no nos lleve a romper la imagen suya que puso en nosotros. Y bueno, después de esta introducción, ahí viene Buino. Ahí viene Buino ya para que saludemos a nuestros amigos, y que no se nos pase, Buino, que no se nos pase, pero nos han pedido por anticipado un saludo especial para aquella pequeñita que ve el programa por las mañanas y que tiene un búho que se parece a ti, así como tú tiene ella un búho, y nos pidieron que la saludemos, así que
Muy bien, pues aquí está el saludo para la pequeñita que tiene un búho que se parece a ti. Y ahora con esto vete a descansar, por favor, porque nosotros ya nos vamos a poner a reflexionar acerca de este tema que en efecto es importante para nuestra vida de fe, porque ciertamente que pues decimos que creemos en Dios, ¿no? Pero ¿realmente tenemos fe o no tenemos fe? Yo te decía al principio que podemos creer en Dios y no tener fe, y tal vez te hayas quedado pensando, pero ¿cómo que no es lo mismo? Pues no, y es que tener la certeza de que Dios existe no es tener fe en Él. ¿Por qué no? Porque hay que entender el origen de la palabra fe. Nuestra palabra fe en español procede de una palabra en latín que se dice fides. Y esa palabra fides en español viene a su vez de una palabra en griego, pistis, que significa confianza. Entonces, tener fe en Dios lo que significa realmente es confiar en Dios. Confiar en Dios. Y tantas veces se desvirtúa la fe, y ahí están esas confusiones que nos estropean todo, que muchas veces denotan un infantilismo en la fe que necesita madurar. Es muy simplona muchas veces la fe, sobre todo cuando notamos una fe milagrera, ¿no? La fe que únicamente espera, pide, exige el milagro de Dios, y que cuando este no es concedido, entonces viene la decepción, el reclamo, y podrían decir algunos y la pérdida de fe. Como Dios no atiende las oraciones, como Dios no escucha las súplicas, pues entonces se deja de creer. La cosa es que ni siquiera alguien que reduce su fe a esa milagrería, en realidad no tiene fe. Está usando a Dios como si fuera el genio de la lámpara maravillosa, porque también eso se hace mucho. Tomar a Dios como el genio de la lámpara maravillosa, que no está ahí para escuchar nuestras súplicas, sino que está ahí para cumplir nuestros 3 deseos. Y deseos que queremos que se cumplan aquí y ahora, porque Dios todo lo puede, ¿no? Pero entonces, otra vez, es una visión muy infantil de quién es Dios en verdad. Porque la realidad de Dios es que Dios es nuestro Padre que nos ama. Y Dios lo sabe todo, es el más sabio de todos los padres y es el más amoroso de todos los padres. Entonces, como todo padre, cuando lo que le pide un hijo a un padre, el padre sabe que no le conviene, o que no le conviene en ese momento, o que no le conviene en la cantidad que lo pide, pues no se lo da, o no se lo da en ese momento, o no se lo da en la cantidad que lo pide. ¿Por qué no? Porque Él sabe más, y por amor, Él sabe si algo nos conviene o no, y por mucho que se lo pidamos, si no nos conviene, no nos la va a dar. No es el genio de la lámpara maravillosa, el genio de la lámpara maravillosa te da todo en ese momento, pero Dios no es el genio de la lámpara maravillosa. Ese tomar a Dios como un genio de una lámpara que concede deseos es lo que reduce la praxis de muchas personas a únicamente rezar para pedir. Es lo que hacen únicamente, le rezan a Dios para pedirle y para pedirle y para pedirle y para pedirle más y más y más y pedirle y pedirle y prometerle y entonces negociar con Él y pedir y ya. Pero nunca rezan para agradecerle, nunca rezan para adorarlo, nunca rezan para pedirle que les haga saber su voluntad en su vida. No, únicamente le piden y 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 le piden. Y por ellos y por el esposo y por los papás y por la suegra y por los hijos y por los nietos y por los sobrinos y por... Pero es pedir y pedir y pedir y pedir. Y ya eso se limita únicamente. Pero después cuando Dios escucha y concede y atiende, no hay una oración de gratitud. No hay una oración de alabanza. No hay una oración menos todavía de silencio. De simplemente ponerse en su presencia en silencio. ¿Cuántas veces la oración del silencio es la mejor de las oraciones? Porque en esa quietud y en ese silencio es donde se puede escuchar a Dios. Pero otra vez, ese creer en Dios de esa manera tan infantil
lleva a no tener una relación profunda con Dios, una relación completa con Dios. Es solo una relación parcial del Dios que da y del Dios que da. ¿Cuántas personas van, al menos en México, que es mi país, y se desviven porque en la noche del 31 de diciembre que van a misa, aunque no es la misa del Año Nuevo, porque la misa del 1 de diciembre lo que se celebra es la solemnidad de María, Madre de Dios, no es la misa de Año Nuevo, pero ¿cuántos no van que se desviven por comprar las velas de la Divina Providencia? Y más cómico, ¿cuántas personas ni siquiera van a misa y le encargan a la conocida, a la amiga, a la prima, que les compre sus velas de la Divina Providencia? Y no solo que se las compre, que se asegure que al final de la misa el Padre se las bendiga. ¿Para qué? Para cada día primero de mes encender una y pedirle a Dios por su divina providencia para que no nos falte casa, vestido y sustento. Está bien, por supuesto que está bien pedirle, está bien encomendarle cada mes, pero prendes la vela todo el primer día y cuando acabe el mes, ¿te acuerdas que la prendiste antes de prender la segunda? ¿Le das gracias porque todo ese mes tuviste casa, vestido y sustento? ¿O ni te acuerdas de darle gracias y prendes la otra para que otra vez no te falte casa, vestido ni sustento? Entonces tenemos realmente que ser conscientes de esto si queremos madurar en nuestra fe, si queremos crecer en nuestra fe. Y no limitar nuestra relación con Dios únicamente a ser la relación de un hijo pedinche, que lo único que hace es pedirle a su padre. Somos hijos del Padre, no somos hijos de papi. No somos hijos de papi, somos hijos del Padre. Algo importante para tenerlo claro. ¿De dónde surgió el tema de este programa? Es que me quedé pensando, fíjate, algo muy interesante. En la misa de este domingo, que pasó, que fue el domingo 20 del tiempo ordinario, como referencia para quienes vean este programa más adelante en el ciclo litúrgico A, escuchábamos en el Evangelio la pericopa de Jesús y la cananea. ¿Te acuerdas? Si te acuerdas, ¿no? Si fuiste a misa, entonces te debes acordar. Que Jesús sale de su tierra, sale de terreno judío y se mete a terreno pagano. Va al distrito de Tiro y Sidón, allá en Fenicia. Y viene una mujer cananea que le pide y Jesús como que se la pone difícil o se hace el difícil. Y como ella no es judía, le dice, pues es que no le podemos dar la comida a los perros. Pero ella dice, bueno, pues hasta las migajas, hasta los perritos comen las migajas de los dueños. O sea, dame de menos las migajas, pero dame algo. Y es una mujer que sin pertenecer al pueblo de Dios lo reconoce como Señor, porque ni siquiera lo saluda como maestro, lo saluda como Señor. Le dice hijo de David, le da un título mesiánico, sin ser ella judía. Y aunque Jesús parece que se hace el difícil, parece que no le escucha, a ella nada la detiene, y sin ser judía, le logra arrebatar un milagro. Ahí sí. Le logra arrebatar un milagro. Y Jesús se sorprende y le reconoce y le dice, mujer, qué grande es tu fe. Cuando escuché que Jesús le decía eso a la cananea en el Evangelio, mujer, qué grande es tu fe, me quedé pensando cómo recientemente en el Evangelio, en la misa también, habíamos escuchado exactamente lo opuesto. Exactamente lo opuesto. Cuando le reprocha a Pedro porque tiene poca fe. ¿Te acuerdas cuándo fue? Bueno, pues fue cuando Jesús camina sobre las aguas, después de que parte el pan, se van ellos en la barca a encontrarse allá más adelante con Jesús, y en la madrugada viene aquí el viento fuerte y la barca empieza ahí a moverse, y viene Jesús caminando en medio de la tormenta, ¿te acuerdas? Y les dice, no teman, soy yo. Los ve que están muertos de miedo y estos se echan a gritar porque piensan que es un fantasma. Y Pedro le dice, si eres tú, mándame que vaya a ti. Entonces Jesús le manda que vaya a él. Pedro comienza a caminar sobre las aguas, igual que Jesús. Y cuando siente el viento, se hunde. Y te recomiendo mucho que busques en nuestro canal en YouTube el programa de Pasión por el Evangelio, en el que hago todo el análisis versículo por versículo de esa pericopa del Evangelio, porque es muy interesante entenderla a fondo. Pero en este programa, aquí en el Club de los Búhos, lo que nos llama la atención es justamente
que cuando se hunde Pedro, Jesús le dice lo contrario: hombre de poca fe. A la otra: mujer, qué grande es tu fe. Y a este: hombre de poca fe. Pero más me sorprendió todavía. Todo esto lo estaba pensando durante la misa. Mientras el padre predicaba la homilía, comencé yo aquí a pensar en todo esto. Porque esta mujer cananea, otra vez que era del mundo de los gentiles, de los que no eran judíos. Ella no era judía. Y da un ejemplo de fe, ¿verdad? Y además siendo mujer, que eran en ese tiempo pues infravaloradas. Entonces viene ella y tan insistente es y tan decidida viene. Fíjate la decisión con la que va, sabiendo que no es judía, sabiendo que no es discípula suya, sabiendo que ella no pertenece a su religión, pero cree tanto en él, confía tanto en él, que le arrebate el milagro. Y ella es la que da este ejemplo, ella, teniendo todo en contra para el paradigma de los apóstoles, ni pertenece al pueblo de Dios y además es mujer. Y Jesús le dice: mujer, qué grande es tu fe. Y al otro le dice: hombre de poca fe. Pero a ese que le está diciendo hombre de poca fe, no es cualquiera. En primera, no es un discípulo más, es uno de los apóstoles. Y no solo es uno de los apóstoles, es Pedro, sobre el cual va a edificar su iglesia, el que se va a quedar en su lugar cuando él se vaya al cielo, el que va a acabar siendo el primer papa. Ese es el que se hunde y es al que Jesús le dice hombre de poca fe. ¿Ves el contraste tan fuerte entre la mujer cananea y el primer papa? Es para pensarse, y por eso es por lo que el programa se llama Esta noche somos hombres de poca fe, porque mira, y mira que Pedro ya hasta iba caminando sobre las aguas, ya hasta iba caminando sobre las aguas cuando siente el viento y se hunde. Entonces dije: vamos a hacer un ejercicio. Y ese ejercicio se me ocurrió no hacerlo solo, sino que pensé que sería bueno compartir ese ejercicio contigo aquí esta noche. Y es lo que vamos a hacer aquí en el Club de los Búhos, precisamente. Como siempre, comencé por analizar los textos, que ya los había analizado para Pasión por el Evangelio, pero quise irme al fondo nada más de estos dos versículos, de este contraste. Y entonces, escarbándole, pues hasta dónde puede uno escarbar, pues yendo a los textos originales. Entonces, cuando vi el texto original de el reproche que le hace Jesús a Pedro, me llevé una gran sorpresa. Para decirle hombre de poca fe, Jesús está usando esta palabra en griego, oligopistos. La palabra oligopistos, si la tradujéramos literalmente, significaría pequeña confianza. Para nosotros decir pequeña confianza, pues equivale a decir desconfiado. Ese es el adjetivo que tenemos nosotros. Así pues, oligopistos, pequeña confianza, significa desconfiado. Entonces, cuando vi que era esta palabra, oligopistos, la que usa Jesús aquí tienes esta perícopa. La barca se hallaba ya distante de la tierra muchos estadios, zarandeada por las olas, pues el viento era contrario, y a la cuarta vigilia de la noche vino él hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se turbaron y decían: es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar, pero al instante les habló Jesús diciendo: ánimo, que soy yo, no temáis. Pedro le respondió: Señor, si eres tú, mándame ir donde ti sobre las aguas. Ven, le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas yendo hacia Jesús. Pero viendo la violencia del viento le entró miedo y como comenzara a hundirse gritó: Señor, sálvame. Al punto Jesús, tendiendo la mano, le agarró y le dice: oligópiste, hombre de poca fe, hombre de pequeña fe, hombre desconfiado, ¿por qué dudaste? Eso es lo que le está diciendo.
Hombre de poca confianza, hombre desconfiado, ¿por qué dudaste? Dudaste porque dejaste de confiar en mí. Ya venías caminando y dejaste de confiar en mí. Así que cuando vi que Jesús estaba usando esta palabra, dije, vamos a hacer una hermenéutica de la palabra oligopistos en los evangelios y vamos a ver cuántas veces Jesús usó la palabra oligopistos en los evangelios y por qué fue que la usó. De qué manera expresaron ellos no tener confianza para que Él les reprochara de esta forma. Hombres de pequeña confianza, hombres desconfiados, hombres de poca fe, pero creo que cuando decimos hombres desconfiados nos queda más claro lo que realmente Jesús estaba diciendo. Yo te decía que la palabra fe viene del latín fides, que viene del griego pistis, que significa confianza. Aquí está el opuesto, oligopistos, es pequeña confianza. Entonces tener fe, en verdad lo que significa es confiar en Dios. Puedes saber que existe, pero si no confías en Él no tienes fe. Por eso dice Santiago que hasta el diablo cree que Dios existe. Pero el diablo sabemos que no tiene fe, porque no confía en Él. Vamos a comenzar pensando aquí, ¿cuál fue el problema de Pedro? Porque ¿en qué momento desconfió Pedro? Cuando Jesús lo llama a caminar sobre las aguas igual que Él. Pero atención aquí, y por eso tienes que haber pasión por el Evangelio, porque ahí expliqué todo, pero te explico aquí algo para poder entender esto. Las aguas violentas por una tormenta en el mar son un símbolo del mal. Entonces, cuando la barca en la que van los apóstoles está sacudida por esas aguas que están agitadas por el viento en esa tormenta, significa que esa barca está siendo agitada, ¿por qué? Por las fuerzas del mal. Y Jesús precisamente se acerca a ellos caminando sobre las aguas y no nadando. Él podría haber llegado nadando, pero no llegó nadando. Porque si llegara nadando, iría dentro de las fuerzas del mal. No. Jesús va caminando sobre las aguas porque va sometiendo precisamente esas fuerzas del mal. Y cuando le dice a Pedro que camine sobre las aguas hacia él, y Pedro se baja de la barca, y Pedro camina sobre las aguas, ¿qué va haciendo Pedro? Lo mismo que Jesús, va sometiendo las fuerzas del mal. Y de pronto siente el viento, siente las fuerzas del mal, deja de confiar en Jesús y se hunde. Y esto nos da pie para una reflexión personal, por supuesto. Porque ¿de qué manera se combate el mal? ¿De qué manera se somete el mal? Es muy obvio. Haciendo el bien. Haciendo lo que está bien. ¿Y cómo sabemos que estamos haciendo lo que está bien? Cuando estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Pedro le dice, mándame ir a ti, y Jesús le manda que vaya. Entonces, ¿qué está haciendo Pedro? Está obedeciendo a Jesús. Al obedecer a Jesús, ¿qué está haciendo Pedro? Está haciendo la voluntad de Jesús. ¿Te das cuenta? Está haciendo la voluntad de Dios. ¿Y de qué manera lo está haciendo? Está sometiendo a las fuerzas del mal. Simbólicamente, ¿qué está haciendo Pedro? Está haciendo el bien que es voluntad de Dios. Pero de pronto esas fuerzas del mal las siente que le soplan y pierde la confianza en Jesús y se desploma. ¿Cuántas veces te ha pasado que estás haciendo algo que sabes que es bueno, que sabes que le agrada a Dios, que sabes que Dios lo quiere, que sabes que Dios lo ordena, y por eso lo haces? Y de pronto la brisa de las fuerzas del mal te hacen perder la confianza y te acabas hundiendo justamente en eso. La reflexión la tenemos que hacer a nivel personal, aunque aquí me permito un poquito pensar en terceros, porque esto puede explicar por qué de repente te encuentras, mira, sin ir más lejos, ¿qué pasa con los obispos en Alemania? Que están promoviendo cosas que son contrarias al matrimonio como Dios lo creó. Y son obispos, que fueron llamados por Jesús para caminar sobre las aguas, para someter las fuerzas del mal. ¿Y qué está pasando? Que se están dejando atrapar por esas mismas fuerzas del mal, al grado de comenzar a promover lo que se promueve ahí.
¿Por qué luego cuando se hacen encuestas en las parroquias acá en Estados Unidos se da uno cuenta de que un poquito más de la mitad de los católicos en Estados Unidos están a favor del aborto en ciertas condiciones? Es que algo en lo que no se puede estar de acuerdo nunca. Un poquito más de la mitad de los católicos en Estados Unidos están a favor del aborto en ciertas condiciones. Ellos fueron bautizados, muchos confirmados, muchos van a misa, comulgan, y las fuerzas del mal con su brisa poco a poco los han ido hundiendo. Ya no confían en lo que Jesús dijo, ya no confían en lo que dijo Dios. Es así, la vida es sagrada. El matrimonio es entre un solo hombre, entre una sola mujer, por todos los días de la vida. Que lo que Dios ha unido el hombre no pueda separarlo. Eso fue lo que dijo Dios, esa es la voluntad de Dios. Es a lo que nos ha llamado. Y entonces, ¿cuántas veces te ha pasado a ti, a nivel personal, que estás haciendo lo que está bien? Lo que está bien, lo que sabes que es bueno, lo que sabes que a Dios le agrada, lo que Dios te ha ordenado. Pero de repente, ¿y entonces en quién confías más? ¿En los que te critican o en los que te dicen algo contrario a Dios o en Dios mismo? Es cuestión de confianza. ¿En quién confías realmente? ¿En quién confías realmente? Y es lo que le pasó ahí a Pedro. Con eso el viento lo toca y siente la brisa y pierde la confianza. Y viene entonces el reproche de Jesús. Oligópiste, hombre de poca fe, hombre de poca confianza, hombre desconfiado, ¿por qué dudaste? Pero es ¿por qué dudaste de mí? Porque si venías caminando sobre las aguas es porque yo te lo ordené. Entonces, ¿por qué dudaste de mí? Ultimadamente no es que hayas dudado de tu capacidad de caminar sobre las aguas, es que dudaste de mí. Ese es el problema. Que me perdiste la confianza, Pedro, ese es el problema. ¿Qué pasó con aquella otra mujer, la cananea? Grande es tu fe, es que qué grande es tu confianza en mí. Oye, mujer, ¿de qué manera confías en mí que aunque me hago el difícil vienes y me arrebatas el milagro y te sales con la tuya? ¿Por qué? Porque así confías en mí. Esa es la cuestión. Entonces te decía yo, hay que hacer una hermenéutica de esta palabra, oligópistos, y ver dónde más sale. Ver dónde más salen los evangelios para poder ver de qué manera nuestra vida se puede reflejar ahí. Y entonces, pues, que tenga sentido hacer este ejercicio. Vamos a hacer una pequeña pausa y hacemos este ejercicio juntos. Acompáñame. ¿Cómo estás? Te saluda tu amigo Mauricio Pérez y estoy feliz porque a nombre de la Universidad Pontificia de México quiero en este video invitarte a que conozcas los diplomados que van a impartir en este semestre que comienza este agosto y que termina en enero. Son diplomados de gran nivel y que están dirigidos a laicos, a sacerdotes y a religiosos. Hay diplomados que son en línea y hay diplomados que son presenciales. Primero que nada, ve a la página pontificia.edu.mx y aquí entra a la sección de formación continua. Después, a la sección que dice cursos y diplomados. Y vamos a comenzar por ver los diplomados que tienen disponibles en línea porque estos los puedes tomar desde cualquier parte del mundo. Por ejemplo, catequesis para el servicio a personas con discapacidad en terrenos teológicos. ¿Qué tal un diplomado en Mariología? O bien uno en teología espiritual. ¿O qué tal uno en acompañamiento humano y espiritual? Este es muy bueno para sacerdotes, es muy bueno para diáconos y es muy bueno también para las personas que quieren hacer un ministerio de acompañamiento espiritual, que no es lo mismo que la dirección espiritual. Esto es una disciplina diferente, pero hay que saber hacerla. Aquí está mi favorito, el diplomado en Sagrada Liturgia, que te recomiendo amplísimamente, pero también puedes estudiar uno acerca de las religiones del mundo contemporáneo, otro acerca de las religiones del mundo antiguo, o bien un diplomado en arte sacro e iconografía cristiana. Uno más importantísimo, identidad y ejercicio del ministerio extraordinario de la Sagrada Comunión. Mira que si vives acá en Estados Unidos y te han pedido que sirvas como ministro extraordinario de la Sagrada Comunión,
y te dieron únicamente 2 clases técnicas de cómo repartir la Santa Hostia, mira, lo que tienes en manos es un ministerio importantísimo y tienes que saber hacerlo bien, y este diplomado te va a ayudar a comprender mucho mejor el papel que desempeñas y además cómo hacerlo y cómo hacerlo bien. Así que yo, que tú, no lo pensaba y lo tomaba. Este se imparte los martes. Otro más de los que son en línea es habilidades para la gestión pastoral. También hay uno sobre tanatología, otro más sobre logoterapia, antecedentes y fundamentos, y uno más sobre existencialismo y personalismo. También puedes estudiar introducción a la filosofía, un diplomado en teología básica y uno más en cristología. Por supuesto, no puede faltar uno de teología bíblica, otro más de historia del arte sacro y, por si fuera poco, uno de iconografía cristiana. Estos son los diplomados en línea que, insisto, puedes tomar desde cualquier parte del mundo. Pero, atención, si vives en la Ciudad de México, estos son los diplomados que se imparten únicamente de forma presencial. Hay uno en ciencias religiosas, por supuesto, también está disponible el de liturgia, año litúrgico y sacramentos, que, insisto, te recomiendo amplísimamente. Yo soy exalumno del mismo. También hay un diplomado sobre la pedagogía de la interioridad, otro sobre la introducción a la filosofía, uno más en música sagrada que también recomiendo amplísimamente porque conozco a los profesores que son de lo mejor que te puedes encontrar en todo México. Puedes estudiar también el diplomado en religiones del mundo, el de tanatología, el de logoterapia y el de teología. Y además, si te interesan las lenguas clásicas, por ejemplo, si te interesa la cuestión litúrgica, saber latín es muy útil. Hay un diplomado en latín. Si te interesa la Sagrada Escritura, nada mejor que saber griego. Hay un diplomado en griego. Este se imparte vía Zoom y es los martes y jueves. Y el de latín es los sábados, así que puedes estudiar tanto latín como griego. Y hay uno más que puede ser de mucha ayuda, que es un taller presencial sobre herramientas para el manejo de emociones. Toda la información acerca de las fechas, los horarios, las colegiaturas, cómo inscribirte, están disponibles en esta misma página en la parte de abajo. Es importante tener presente que estos diplomados son de nivel universitario. Por esa razón, para poder participar se requieren estudios mínimos de preparatoria. Los diplomados, algunos comienzan este 21 de agosto, otros el 26. Por favor, no te tardes, contáctalos cuanto antes. En verdad, no desaproveches estas oportunidades. Estudiar en la Universidad Pontificia de México nos da la garantía de recibir formación religiosa de buen nivel, con buenos profesores, y estoy seguro que saldrás muy bien preparado, tanto para crecer en tu fe como para servir a la iglesia y a tus hermanos en el trabajo apostólico que desempeñes. Es importante subrayar que este no es un mensaje pagado por la Universidad Pontificia de México, es simplemente que mi cariño y agradecimiento como exalumno de la Universidad Pontificia de México me motivan a invitarte cada vez que sea posible a ser tú también parte de esta comunidad educativa. Apasionate por nuestra fe. Bueno, pues estamos de regreso después de este importante anuncio que ojalá en verdad te animes a inscribirte a estos diplomados. Vas a aprender mucho, en verdad que sí. Y bueno, pues bueno, ¿qué te parece si saludamos a nuestros amigos que también se han conectado para dejarnos un saludo por acá? Bien, pues estábamos en que íbamos a hacer la hermenéutica de esta palabra oligopistos en los evangelios, y me llevé la sorpresa, o bueno, no la sorpresa, sino que me di cuenta de que esta palabra aparece únicamente en 2 evangelios, en el de San Mateo y en el de San Lucas. Y en el de San Lucas aparece una sola vez. Donde más aparece esta palabra oligopistos es en el evangelio según San Mateo. No aparece nunca en Marcos y no aparece nunca en Juan. Qué interesante, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces. La primera vez que aparece en el Evangelio según San Mateo es un texto paralelo a este otro que aparece en Lucas, ¿verdad? Que entonces podemos deducir que proviene de aquella fuente Q. Por aquí alguna vez hablé de la fuente Q, dado que es un texto que aparece en Mateo y en Lucas, pero que no aparece en Marcos, pues entonces debe estar tomado de aquella fuente desconocida
a la que los biblistas llaman la fuente Q. Vamos a ver el texto. Por eso os digo, no andéis preocupados por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis. ¿No vale más la vida que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Por lo demás, ¿quién de vosotros puede, por más que se preocupe, añadir un solo codo a la medida de su vida? Y del vestido, ¿por qué preocuparos? Observad los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan ni hilan. Pero yo os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios así la viste, ¿no lo hará mucho más con vosotros, oligopisti, hombres de poca fe? Ahí lo vemos en plural, ¿no? Oligopiste en singular, oligopisti en plural. Esto, mira, otra vez, hablábamos de las velas de la Divina Providencia y de ninguna manera quiero que esto se entienda como que estoy criticando esa devoción, por supuesto que no. Nosotros mismos en casa las compramos. Lo que yo enfatizaba es que la mayoría de las personas que usan esas velas, pues se acuerdan de prenderlas para rezar, para pedir que no falte casa, vestido y sustento, pero se olvidan después de agradecer que todo el mes tuvieron casa, vestido y sustento. Pero como que esta es una preocupación recurrente. Cada vez que nos sentamos a revisar nuestras cuentas, cada vez que nos sentamos a ver nuestros ahorros y las necesidades que tenemos en la vida, y las cuentas por pagar que se van acumulando, pues de pronto nos sentimos todos inquietos, nos sentimos angustiados. ¿No es así? Y lo cierto es que Dios nos da lo que necesitamos. Y aquí vean de qué manera nos compara Jesús. Nos compara con las aves del cielo, que ni siembran, ni cosechan, ni recogen, y son alimentadas. Nosotros que sí trabajamos, ¿verdad? Pero ellas ni siquiera trabajan, no hacen nada y no les falta alimento. Y nos compara Jesús con las aves, y que no valemos nosotros más que las aves. Los lirios, ¿verdad?, que crecen en el campo, igual, crecen y punto. Dios los viste. Nosotros valemos más que esos lirios. Entonces, si valemos más que toda la creación, porque de toda la creación somos los únicos que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, los únicos. Entonces, ¿por qué desconfiamos de que vamos a tener lo que necesitamos? Claro, esto hay que además juntarlo a otra enseñanza de Jesús, ¿verdad? Busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y por añadidura todo lo demás se te dará dado. Busca primero el reino de Dios. Lo demás te va a dar. Pero con todo y todo lo que hemos recibido, ¿por qué es que tantas veces desconfiamos? Porque ve toda la enseñanza que da aquí Jesús, y al final sale con un reproche, como para alertarnos precisamente, como que nos estuviera leyendo el pensamiento, y por eso termina así, llamando nuestra atención a eso, ¿verdad? ¿Por qué no tienen confianza? ¿Por qué su confianza es tan pequeña? Oligopisti. Hombres de pequeña confianza, hombres desconfiados. Ustedes valen más que los pájaros, entonces ya. Quizás, una de las cosas que nos llevan a no confiar es precisamente el no estar acostumbrados a agradecer. Porque si cada día nosotros nos acostumbráramos a ir agradeciéndole a Dios lo que nos va dando en el camino desde el momento en que abrimos los ojos, si le damos gracias por esa nueva respiración, por ese nuevo día, porque sale el sol, porque tenemos un agua que nos baña, porque tenemos una ropa que ponernos, porque tenemos un desayuno que llevarnos a la boca, porque tenemos escuela o porque tenemos trabajo, y porque tenemos que comer, y porque tenemos compañeros con quienes conversar,
y porque alguien que no conocíamos se nos cruzó en la acera y nos sonrió, y porque pudimos ayudar a alguien en la banqueta y nos sentimos bien, nos sentimos gratificados después de ayudar. Dios bendice a sus hijos a través de sus propios hijos, y tal vez Dios nos usó y abrimos el corazón y Dios pudo bendecir a alguien a través de nuestras manos, y de pronto tenemos calor a mediodía y tomamos una bebida fresca, refrescante. Si nos acostumbráramos a darnos cuenta que todo lo que va pasando en nuestra vida a lo largo del día es una bendición de Dios, y nos acostumbráramos a agradecer de principio a fin todo lo que vamos recibiendo, de tanto agradecerle a Dios, seguramente que tendríamos la confianza de que nada nos va a faltar, porque nada de lo que necesitamos nos ha faltado. Claro, el que toma a Dios como el genio de la lámpara maravillosa dirá, no, pero es que a mí me falta ese viaje a Tierra Santa, que por más que le he pedido no. A ver, ¿no? Pero yo creo que en gran medida ayuda, y precisamente para el que tiene a Dios como un genio de la lámpara maravillosa y lo reduce únicamente al Padre Providente y solo le pide y le pide y le pide y nunca agradece nada, cuando siente que algo le falta tantito se empieza a angustiar. En cambio, el que está acostumbrado a agradecerle todo a Dios, porque le agradece todo, le agradece tanto, sabe que no tiene por qué abandonarlo, porque nunca lo ha abandonado. Nunca nos ha abandonado Dios. Habrá momentos en que tengamos menos, pero nunca nos hemos muerto de hambre. La prueba está en que seguimos vivos, si no, no estaríamos aquí en este programa. Tal vez el remedio sea acostumbrarnos a agradecer, para que eso nos haga confiar en que Dios no deja de proveernos, de bendecirnos en verdad a manos llenas, en verdad a manos llenas. El siguiente episodio donde Jesús hace este reproche es este otro. Subió a la barca y sus discípulos le siguieron. En Mateo 8, del 23 al 27. Subió a la barca y sus discípulos le siguieron. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan grande que la barca quedaba tapada por las olas, pero él estaba dormido. Acercándose ellos le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Díceles, ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Oligopisti. Entonces se levantó, increpó a los vientos y al mar, y sobrevino una gran bonanza. Y aquellos hombres maravillados decían, ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Este es un escenario interesante. Otra vez, Jesús no es el genio de la lámpara maravillosa, ni es nuestro mayordomo, ¿no? Entonces tampoco está como para que y venga a nuestro servicio en ese momento, ¿no? Pero no nos deja. Estos eran hombres de mar, eran pescadores. Sabían dominar sus barcas, eran pescadores. ¿O tú crees que antes de que conocieran a Jesús no se veían atrapados de repente en tormentas y en tempestades? Claro que sí, claro que sí. Pero hay una diferencia esta vez. Esta vez van en la tempestad y Jesús va con ellos. Va con ellos. Porque ahí está. Pero Jesús está dormido. Pero ahí está. A diferencia de las otras veces que les habrá agarrado una tempestad y que supieron salir adelante. Y esta vez tienen a Jesús y se aterran, sienten que se van a hundir y que se van a morir. Por eso le dicen, sálvanos que perecemos. Sálvanos porque nos vamos a morir. Y ahí lo tienen. Pero mientras todos están acá muertos de miedo, ¿cómo está el Señor? Quitado de la pena, plácidamente durmiendo. ¿Por qué está durmiendo? Porque Él sabe que no hay nada que temer, porque Él sabe que no hay peligro. Porque Él sabe que ellos pueden solos. Él sabe que ellos pueden solos y Él está ahí. Y aquí esto es otra llamada de atención muy interesante, porque en el caso de cuando Pedro camina sobre las aguas y se hunde, y Jesús le dice, hombre de poca fe, hombre de pequeña confianza, hombre desconfiado, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudas de mí? Yo te mandé venir. En este caso es diferente el reproche. En este caso es, ¿por qué tenéis miedo, hombres desconfiados? Porque aquí sí es, ¿por qué
tienen miedo, hombres desconfiados? ¿Por qué no confían en ustedes? ¿Por qué no confían en que ustedes pueden solos? Yo estoy aquí. Aquí estoy. Pero si en este momento estoy durmiendo es porque en este momento les toca a ustedes porque ustedes pueden. ¿Te das cuenta de esto? Él está durmiendo y los deja solos. Bueno, no los deja solos porque ahí está presente, no se queda en la orilla, va en la barca, en esa barca que se sangolotea, pero va durmiendo porque sabe que no hay peligro y porque sabe que estos pueden solos. Se los deja y se duerme. Pero estos no confían en sus habilidades y peor, no confían sabiendo que Jesús va ahí. Esto es interesante porque ¿cuántas veces hay en la vida que vamos nosotros timoneando nuestra nave y de repente viene la tempestad y vamos timoneando la nave y volteamos atrás y vemos que el Señor va dormido? Según lo que sucede aquí, ¿qué es lo que toca hacer? Lo que toca hacer, según lo que dice aquí, es confiar que podemos y que por eso nos está dejando que lo hagamos, apretar el timón mientras Él duerme y seguir adelante, apretando el timón mientras Él duerme. Este es el momento de que yo apriete el timón. Si me está dejando y está durmiendo es porque sabe que no me va a pasar nada. Y ahí viene, y ahí viene. Y entonces aprieto el timón. Confío que puedo, y más si Él viene ahí detrás de mí durmiendo y me está dejando que lo haga es porque sabe que puedo. Entonces confío y aprieto el timón. Seguramente que esto que te estoy diciendo estarás pensando en momentos de tu vida en que te ha pasado algo así. Y que dices, ¿y dónde está Dios? Pues está aquí durmiendo. ¿Y por qué te duermes, Señor? Pues porque tú puedes solo. Tú puedes. Con esta tú puedes. ¿Para qué me despiertas? Con esta tú puedes. Yo por eso me dormí, porque con esta tú puedes. Así que aprieta el timón y dale. Mientras yo me echo una siesta. Porque no te va a pasar nada, porque tú puedes. Dale. Yo me voy a dormir. Está buena, ¿no? Está buena. Realmente es una buena reflexión para nuestra vida. Muchas veces. Bien. La última vez que viene este reproche es este otro. En Mateo 16, capítulo 16, versículos 5 al 12. Los discípulos al pasar a la otra orilla, o sea, qué chistoso, ¿no? Como que todo tiene que ver con que iban navegando. Te digo, eran hombres de mar, pues eran pescadores, todo tiene que ver, salvo la de los lirios del campo y las aves del cielo. Si te fijas, todos los demás andan navegando. Bueno. Al pasar a la otra orilla se habían olvidado de tomar panes. Jesús les dijo, abrid los ojos y guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Ellos hablaban entre sí diciendo, es que no hemos traído panes. Mas Jesús dándose cuenta dijo, oligopisti, hombres de poca fe, ¿por qué estáis hablando entre vosotros de que no tenéis panes? ¿Aún no comprendéis ni os acordáis de los 5 panes de los 5,000 hombres y cuántos canastos recogisteis? ¿Ni de los 7 panes de los 4,000 y cuántas espuertas recogisteis? ¿Cómo no entendéis que no me refería a los panes? Guardaos, sí, de la levadura de los fariseos y saduceos. Entonces comprendieron que no había querido decir que se guardasen de la levadura de los panes, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Bueno, este reproche de Jesús se refiere, en primera no entendieron de lo que estaba hablando. Él hablaba de las enseñanzas de esos fariseos y de los saduceos, que son como una levadura. Por eso estos fariseos y saduceos se sentían tan engreídos, ¿no? Porque ellos se sentían muy perfectos y más perfectos que todos los demás, que eran una bola de imperfectos, porque ellos cumplían con la ley a rajatabla, sin caridad ni nada, pero por el afán de la perfección cumplían con todo al pie de la letra. Y entonces eso los inflaba como levadura. Esas enseñanzas de los fariseos servían para eso, para la arrogancia, porque era el cumplir para ser perfectos, no el cumplir por amor, que es lo que Jesús hace.
Es lo que Jesús hace. Por eso luego dirá, hagan lo que les enseñen, pero no hagan lo que ellos hacen, ¿verdad? Es de lo que está hablando Jesús, pero ellos no entienden la metáfora de Jesús y piensan que está hablando de levadura de pan, pues es que no traemos pan. Ellos están pensando en el pan físico, en el pan para comer. Y lo que les reclama Jesús aquí es: hombres de poca fe, ¿por qué estáis hablando entre vosotros de que no tenéis panes? Aún no comprendéis ni os acordáis de los 5 panes de los 5,000 hombres y cuántos canastos recogisteis. Entonces aquí ya, fíjate el reclamo de Jesús. Les preocupa mucho no tener panes. Ya se les olvidó que el día que no había panes suficientes, yo los multipliqué y los alimenté. Ya se les olvidó lo que les he dado, que ahora están desconfiando. En concreto, los panes. Ya luego les explica que se refiere a la enseñanza de estos, a esa levadura. Pero aquí refiriéndose en concreto a los panes. Les preocupa no traer panes para comer. Ya se les olvidó que cuando no teníamos panes, multipliqué y le dimos de comer a 5,000 y aparte sobraron canastas de panes. Hubo para todos y hasta sobró. Y con todo y que les di pan hasta la hartura, ¿desconfían? De alguna forma esto se relaciona a lo que yo te decía de las aves del campo y los lirios, ¿no? Que si nos acostumbramos a agradecer, nos vamos a dar cuenta de todo lo que Dios nos da. Y cuando nos damos cuenta de todo lo que Dios nos da, no nos queda más que confiar en que nos va a sostener y nos va a dar lo que nos haga falta cuando nos sentimos en carestía o en carencia. Aquí lo está diciendo Jesús mismo. Esa era una explicación que yo te hacía, ¿no? Si te acostumbras a dar gracias, pues vas a confiar, porque te vas a dar cuenta de cuánto te da. Aquí Jesús está siendo muy específico. ¿Estás preocupado porque no tienes panes cuando te di pan hasta la hartura? Ahí ya es Jesús el que hace ese reproche, que nos lo puede también hacer a nosotros en determinado momento, cuando pedimos algo muy concreto y dice, bueno, ¿cuántas veces te lo he dado? Y en este momento estás desconfiando cuando te lo he dado ya tantas veces que hasta sobró para que llenaras canastas, lo que sea. Entonces, vamos a hacer una recapitulación rápida para concluir. Cuando Pedro se hunde, cuando Pedro va caminando sobre las aguas por mandato de Jesús, cuando Pedro, obedeciendo a Jesús, va entonces haciendo su voluntad y va haciendo el bien, por eso va pisando las aguas, va sometiendo las fuerzas del mal. Cuando nosotros vamos haciendo el bien, sabemos lo que es lo que Dios quiere, lo que a Dios le agrada, lo que Dios ordena, y de pronto esos vientos del mal nos hacen dudar de Dios. Y por hacernos dudar de Dios, hacen que quedamos hundidos en esas aguas. No nos vaya a pasar como a todos aquellos que ya se están hundiendo y que están ya defendiendo y promoviendo cosas que a Dios no le parecen bien. Cuidado. La otra, las aves del campo, los lirios, valen mucho menos que nosotros. Y no les falta nada. Si a ellos no les falta nada, ¿no lo hará Dios mucho más con nosotros? Otra vez acuérdate de agradecer todo lo que te da y descubrirás que no hay por qué dudar, que hay que confiar, porque Dios no se cansa de bendecirnos a manos llenas todos los días, a cada instante. Cuando viene la tempestad y vamos al timón, y el Señor se echa una siesta. Se echa la siesta porque sabe que esa la podemos nosotros, sabe que esa tormenta la podemos sortear nosotros. ¿Qué hay que hacer? ¿Despertarlo? No, apretar el timón mientras Él duerma. Porque esta podemos y Él viene aquí, porque confía en que podemos, nos suelta el timón. Y Él se toma una siesta. Y la última, cuando Dios mismo nos ha bendecido con algo muy concreto y luego nos preocupa no tener esa bendición que necesitamos, hay que recordar que si nos ha dado pan hasta la hartura, ¿por qué nos preocupa no tener pan esta vez? Este es el ejercicio que quería hacer con ustedes esta noche aquí en el Club de los Búhos. A mí me ha resultado una reflexión muy enriquecedora. Me quedo con muchas ideas
para seguir reflexionando y sobre todo para llevarlas a la práctica. En mi vida de fe. Creo que personalmente este es uno de los programas que a mí más me dejan algo. Y mi deseo más ardiente es que también dejen algo muy valioso en ti. A ver, Buino, ven para que despidamos el programa y despidamos a nuestros amigos. Por ejemplo, Jaime, casi nunca le pido a Dios nada, bueno, solamente salud, pero todas las mañanas le agradezco a Dios por todo lo que me da mi familia, mi trabajo, mi casa, mi salud. Le doy gracias por todo lo bueno. Que no se nos olvide que Dios es nuestro Padre y también hay que pedirle, es necesario incluso pedirle. Llama mucho la atención en la serie de libros que San Juan Pablo II escribió a lo largo de su pontificado. Cada vez que cumplía aniversarios importantes de sus ordenaciones, él fue escribiendo un libro. Y no me acuerdo exactamente en cuál es, pero en uno de esos libros autobiográficos él confiesa que a lo largo de su pontificado comienza él a descubrir que con el paso del tiempo la oración que hace es mucho más de petición que de otra cosa. Sin dejar de alabar, sin dejar de agradecer, sin dejar de estar en la quietud contemplativa, pero él mismo se descubre como papa pidiendo mucho por los demás. Es importante pedir por los demás y también por nosotros, es muy importante. Entonces no nos olvidemos de pedir y nunca dejemos de ver a Dios como lo que es nuestro Padre. Lo que no está bien es solo pedirle, eso es lo que no está bien. Pero por supuesto que tenemos que pedirle, y mucho, porque tenemos muchas necesidades. Sí, pidámosle, que no se nos olvide pedir, pero que no se nos olvide después agradecer. Que no se nos olvide adorarlo, alabarlo. Y que no se nos olvide simplemente sentarnos a contemplarlo en silencio total. La cosa es hacer esa relación con Dios en la que hablamos de todo, en la que le pedimos, en la que le damos gracias, en la que lo adoramos y en la que nos callamos para escucharlo. Esa es una relación plena con Dios. O sea, yo me refería a no limitar la oración solo a pedir, pero es vital en nuestra vida pedir. Tan vital es que cuando los apóstoles le piden a Jesús, enséñanos a orar, Él les enseña a orar con 7 peticiones que son el Padre Nuestro. Y 7 porque abarcan todo lo que necesitamos. Pues hay que pedir, sí hay que pedir. Gracias a ti, Buino, por acompañarnos como siempre. Pues bien, amigos, me ha dado mucho gusto estar con ustedes esta noche en esta emisión del Club de los Búhos. Recuerden compartir este video para que más personas se beneficien de estas reflexiones. Si no lo han hecho, suscríbanse a los canales. En YouTube como Semillas para la Vida es el canal. En Facebook estamos como Mauricio Pérez, Comunicador Católico. Acuérdense que estamos reconstruyendo la página porque la otra se arruinó por un problema técnico de Facebook. La que se llama Mauricio Pérez Semillas para la Vida ya no está vigente. Entonces pídanme amistad en Mauricio Pérez, Comunicador Católico, y ahí con mucho gusto nos sincronizamos. Acuérdense también que el Club de los Búhos sale al día siguiente en podcast, en su aplicación de podcast favorita. Pues bien, amigos, que tengan un descanso reparador, que Dios vele sus sueños y que el día de mañana sea un día de mucha bendición para todos ustedes. Con el favor de Dios, nos vemos aquí la próxima semana en un episodio más del Club de los Búhos. Apasionate por nuestra fe. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Un libro de espiritualidad basado en las cartas de San Pablo. Disponible en edición impresa y también digital para Kindle en Amazon.com y el audiolibro disponible en semillasparalavida.org/. Todo lo puedo. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe.